El frío penetrante de la celda en la prisión del Temple atravesaba los huesos de la mujer que un día fue la reina más poderosa de Europa. María Antonieta, ahora con 37 años, estaba irreconocible. Sus famosos cabellos rubios, antes elegantemente peinados, se habían vuelto completamente blancos en cuestión de meses. Sus lujosos vestidos fueron sustituidos por harapos negros y sucios. Las paredes húmedas y oscuras contrastaban brutalmente con los dorados salones de Versalles. El olor a mojo y excrementos sustituyó los delicados perfumes que antes la envolvían. En lugar de los cientos de cortesanos que disputaban su atención, ahora solo había el silencio, ocasionalmente interrumpido por los gritos de los revolucionarios en las calles, exigiendo su cabeza. Aislada de todo y todos, privada incluso del contacto con sus hijos, pasaba horas sentada en un banco de madera, mirando fijamente a la pequeña ventana enrejada. Los guardias la observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio, como si intentaran entender cómo aquella figura patética pudo un día ser Madame Déficit, la reina que llevó a Francia a la bancarrota. El sonido metálico de las llaves resonaba por los pasillos en cada cambio de guardia. Cada ruido la hacía estremecer, recordando los días terribles en que la familia real fue arrancada del Palacio de las Tullerías por la multitud enfurecida. El olor a pan fresco que ocasionalmente venía de la calle provocaba amargos recuerdos de las acusaciones de que ella habría dicho: si no tienen pan, que coman bollos. Palabras que jamás pronunció, pero que sellaron su destino. Sus manos, antes cubiertas de anillos y dedicadas solo a tocar el arpa y pasar páginas de novelas, ahora estaban callosas de tanto remendar sus propias ropas. El espejo roto en su celda revelaba un rostro devastado por el tiempo y el sufrimiento. Los labios que antes sonreían en fiestas interminables ahora temblaban en oraciones silenciosas. Durante la noche, las ratas eran su única compañía. Corrían libremente por el suelo de piedra, disputando las migajas de su pan negro. Era difícil creer que esta misma mujer ya había presidido suntuosos banquetes en Versalles, donde las más finas delicias de Europa eran servidas en platos de oro. Las lágrimas ya no venían más. Se habían secado junto con sus esperanzas de salvación. La antigua reina sabía que su destino estaba sellado. Los revolucionarios la transformaron en el símbolo de todo lo que odiaban: el lujo, la extravagancia, la tiranía y la traición. Cada panfleto difamatorio, cada caricatura obscena, cada rumor malicioso había contribuido a su caída. El peso de la corona que un día usó parecía ahora aplastar sus hombros encorvados. Las joyas que adornaban su cuello fueron sustituidas por una gruesa cadena de hierro. El título de Madre de los Franceses que ostentaba fue cambiado por Viuda Capet, un nombre que cargaba todo el desprecio de una nación en revolución. En su aislamiento, mientras oía el ruido distante de la guillotina siendo probada en la plaza, una pregunta resonaba en su mente atormentada. ¿Cómo una archiduquesa austríaca, criada para ser el símbolo máximo de la realeza francesa, acabó convirtiéndose en el principal objetivo del odio de toda una nación? La respuesta, ella sabía, estaba enterrada en 2 décadas de decisiones fatales, alianzas rotas y una incapacidad fundamental de comprender al pueblo que debería gobernar. Sí, esta historia te interesó. No olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Di de qué ciudad nos estás viendo. ¡Seguimos! En la mañana del 2 de noviembre de 1755, cañones tronaron en Viena anunciando el nacimiento de la 15ª hija de la emperatriz María Teresa de Austria. María Antonia Josefa Juana llegaba al mundo en el apogeo del poder de la dinastía Habsburgo,
en un período en que Europa era gobernada por un intrincado sistema de alianzas reales. El Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por los Habsburgo, mantenía una rivalidad histórica con el Reino de Francia, controlado por los Borbones. Esta tensión secular consumía recursos, vidas y amenazaba constantemente la estabilidad del continente. La solución propuesta por el ministro Kaunitz fue audaz: una alianza matrimonial entre las dos mayores potencias católicas de Europa. En el mundo medieval del siglo XVIII, la Iglesia Católica aún ejercía enorme influencia sobre las decisiones políticas. Los nobles vivían en una realidad paralela de privilegios y tradiciones centenarias, mientras el pueblo cargaba con impuestos cada vez más pesados. La estructura feudal, aunque tambaleante, aún determinaba rígidamente la posición de cada individuo en la sociedad. La pequeña archiduquesa creció en los pasillos dorados del Palacio de Schönbrunn, donde aprendió desde temprano las complejas reglas de la etiqueta cortesana. Demostró un talento natural para la danza, música y para los juegos sociales de la corte. Su belleza y gracilidad eran comentadas por todos los embajadores que visitaban Viena. Sin embargo, su educación formal era superficial, un detalle que su madre, ocupada en gobernar un imperio, descuidó fatalmente. A los 12 años, cuando fue elegida para ser la futura reina de Francia, su transformación comenzó. El embajador francés supervisó personalmente sus clases de francés, etiqueta e historia. Sus dientes fueron realineados en un procedimiento doloroso sin anestesia. Su guardarropa fue completamente renovado según la moda francesa. Incluso su caminar fue recalculado para adecuarse a los altísimos tacones usados en Versalles. En 1770, a los 14 años, dejó Viena en una grandiosa procesión. En la frontera francesa participó en una ceremonia simbólica donde fue completamente despojada de sus ropas austríacas. Desnuda ante decenas de nobles, fue revestida con trajes franceses, un ritual que marcaba su transformación definitiva en una princesa francesa. El matrimonio con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI, fue celebrado con una opulencia sin precedentes en Versalles. 30.000 velas iluminaron el Salón de los Espejos. 7.000 invitados disputaban espacio en los jardines del palacio. En París, los festejos populares duraron días, con vino manando de las fuentes y distribución gratuita de pan. La joven María Antonieta, ahora delfina de Francia, conquistó inmediatamente la corte con su belleza y encanto natural. El viejo Rey Luis XV quedó encantado con su nueva nieta por alianza. Los cortesanos disputaban su atención y favores. Incluso el pueblo de París, al verla en sus raras apariciones públicas, aplaudía su gracia y juventud. Su primera decisión estratégica fue cultivar una amistad cercana con sus cuñadas, las hijas de Luis XV. A través de ellas comenzó a entender los complejos meandros de la política francesa y las intrincadas relaciones de poder en Versalles. Pronto formó su propio círculo de amigos y confidentes, demostrando una habilidad natural para la diplomacia social. El 10 de mayo de 1774, Luis XV murió de viruela. A los 18 años, María Antonieta se convirtió en reina de Francia. Cuando la corona fue colocada sobre su cabeza en la ceremonia de coronación, nadie podría prever que aquel momento marcaría no solo su ascenso definitivo al poder, sino también el inicio de su larga caída. Como reina de Francia, María Antonieta rápidamente transformó Versalles en su reino particular. El palacio, que ya era el centro del poder político de Europa, se convirtió también en la capital de la moda y el entretenimiento. Sus fiestas eran legendarias,
Sus vestidos dictaban tendencias y su palabra podía hacer o destruir reputaciones con un simple gesto. Su poder creció aún más cuando comenzó a ejercer influencia directa sobre las decisiones de Estado. El rey Luis XVI, tímido e indeciso, frecuentemente recurría a los consejos de su esposa. María Antonieta usaba ese poder para nombrar ministros, distribuir pensiones y títulos de nobleza e interferir en la política exterior francesa, especialmente en cuestiones relacionadas con su Austria natal. Los primeros enemigos no tardaron en surgir. La antigua nobleza francesa veía con desconfianza a aquella extranjera que había conquistado tanto poder en tan poco tiempo. El conde de Provenza y el conde de Artois, hermanos del rey, temían su creciente influencia, especialmente porque la pareja real aún no había producido un heredero después de años de matrimonio. La primera gran traición vino del duque de Orleans, primo del rey. Secretamente, comenzó a difundir panfletos difamatorios sobre la reina, insinuando que mantenía romances con diversos cortesanos e incluso con mujeres de la corte. Los panfletos, conocidos como libelos, circulaban por París y Versalles, manchando gradualmente la reputación de la austríaca, como pasó a ser llamada peyorativamente. La situación se agravó con la crisis financiera que comenzaba a asolar Francia. Mientras el pueblo pasaba hambre, María Antonieta construía su propio palacio, el Petit Trianon, donde realizaba fiestas exclusivas y costosas. Su pasión por los juegos de azar, donde apostaba fortunas en una sola noche, le valió el apodo de Madame Déficit. En 1778, después de 8 años de matrimonio, finalmente nació su primera hija, María Teresa. Pero el pueblo y la corte querían un heredero varón, y los rumores sobre su infertilidad y la supuesta impotencia del rey se multiplicaban. La presión por el nacimiento de un delfín se volvió insoportable. El costo emocional comenzó a manifestarse. María Antonieta se refugió cada vez más en su círculo íntimo de amigos, especialmente en la princesa de Lamballe y la condesa de Polignac, que recibían pensiones generosas y privilegios extraordinarios. Esta preferencia por un pequeño grupo de favoritos creó resentimientos profundos en la corte. La violencia comenzó a manifestarse en las calles. En 1785, el caso del collar, una intrincada conspiración involucrando un valiosísimo collar de diamantes, explotó como un escándalo. Aunque María Antonieta fuera completamente inocente, su reputación fue irremediablemente destruida. El pueblo estaba convencido de que la reina había conspirado para robar las joyas de la corona. Las tensiones políticas se intensificaron cuando María Antonieta consiguió la destitución del ministro reformista Turgot, que intentaba implementar cambios para salvar las finanzas del reino. Esta interferencia en los asuntos de Estado fue vista como una prueba de que ella trabajaba contra los intereses de Francia en favor de Austria. En 1781, el tan esperado heredero finalmente nació. El pequeño Luis José, futuro delfín de Francia, debería haber sido la salvación de la monarquía. Sin embargo, su nacimiento coincidió con el inicio de una guerra personal que María Antonieta libraría por los próximos años. El conflicto entre su identidad como reina de Francia y su lealtad a la casa de los Habsburgo. En el apogeo de su poder, María Antonieta vivía en una paradoja. Externamente, su influencia nunca había sido mayor. El nacimiento del delfín había fortalecido su posición. Sus fiestas en Versalles eran más grandiosas que nunca, y su estilo de vida había alcanzado niveles de lujo sin precedentes. Internamente, sin embargo, las contradicciones de su reinado comenzaban a corroer los cimientos de la monarquía francesa. La reina mantenía una rutina de gastos extraordinarios,
Su guardarropa contaba con más de 200 vestidos nuevos por año. Sus joyas, incluyendo el famoso conjunto de rubíes y diamantes, costaban fortunas. El Petit Trianon, su refugio particular, consumía sumas astronómicas en reformas y fiestas exclusivas, donde la rígida etiqueta de Versalles era abandonada en favor de una intimidad que escandalizaba a la corte tradicional. Las alianzas políticas se volvían cada vez más inestables. El partido devoto, liderado por sus cuñadas, la acusaba de frivolidad y de corromper las costumbres de la corte. Los filósofos ilustrados criticaban su poder absolutista y su resistencia a las reformas necesarias. La antigua nobleza se resentía de su favoritismo por un pequeño círculo de amigos que recibía privilegios y pensiones generosas. Las guerras consumían el tesoro real. La participación francesa en la Revolución Americana, que María Antonieta apoyó principalmente para debilitar a Inglaterra, drenó aún más las arcas públicas. La deuda nacional alcanzó niveles alarmantes, forzando aumentos constantes en los impuestos que recaían sobre el pueblo ya empobrecido. Las revueltas populares comenzaron a multiplicarse. En París, el precio del pan, alimento básico de la población, se disparó. Los mercados eran escenario de tumultos frecuentes. Panfletos revolucionarios circulaban libremente, muchos de ellos atacando directamente a la reina con caricaturas obscenas y acusaciones de traición, lesbianismo e incesto. La relación con la Iglesia Católica, pilar fundamental de la monarquía francesa, también se deterioraba. El alto clero criticaba el comportamiento mundano de la reina, mientras el bajo clero denunciaba los privilegios y la corrupción de la corte. El arzobispo de París llegó a hacer sermones velados contra su influencia sobre el rey. Las divisiones familiares se profundizaron peligrosamente. Los hermanos del rey, especialmente el conde de Provenza, conspiraban abiertamente contra ella. Sus cuñadas esparcían rumores maliciosos sobre su vida privada. Incluso su hija María Teresa comenzaba a demostrar vergüenza por el comportamiento de su madre. Las primeras señales claras de la caída se aproximaban. En 1785, el invierno especialmente riguroso provocó una crisis de hambre en París. Mientras el pueblo moría de frío en las calles, María Antonieta organizaba bailes de máscaras y óperas privadas en Versalles. La distancia entre la realeza y la realidad del pueblo se convertía en un abismo insalvable. El ministro Calonne, nombrado por influencia de la reina, intentó implementar reformas fiscales que incluían, por primera vez en la historia francesa, la tasación de la nobleza. La resistencia fue inmediata y feroz. La Asamblea de los Notables, convocada en 1787, se transformó en un escenario de confrontación entre las diferentes facciones de la nobleza, todas unidas solamente en su oposición a la reina extranjera. El golpe fatal a su ya debilitada reputación vino con la muerte de su hijo menor, Luis Carlos, en 1789. El niño de apenas 7 años sucumbió a la tuberculosis después de meses de agonía. Mientras la reina se encerraba en un profundo luto, aislándose aún más de la corte y del pueblo, sus enemigos esparcían el rumor de que el pequeño príncipe había sido envenenado por orden de la propia madre, que supuestamente prefería ver a su hijo muerto antes que perderlo para los revolucionarios. El año 1789 amaneció con París bajo una capa de nieve y hambre. Los errores de María Antonieta comenzaban a acumularse como deudas impagables. La convocatoria de los estados generales, primera reunión de los 3 estados del reino desde 1614, se reveló una decisión desastrosa.
La reina, convencida de su derecho divino, se negó a hacer cualquier concesión significativa al tercer estado. Las calles de París hervían con rumores y conspiraciones. Cada gesto de la reina era interpretado como una provocación. Cuando apareció en el baile de la ópera usando un vestido color carmesí, color tradicionalmente reservado para las ejecuciones, los panfletarios transformaron el incidente en un presagio siniestro. El pueblo estaba convencido de que ella planeaba un baño de sangre. En el palacio, las traiciones se multiplicaban como ratas en los sótanos. El duque de Orleans, primo del rey, financiaba abiertamente a los revolucionarios. El conde de Provenza, hermano mayor de Luis XVI, se preparaba para asumir el trono en caso de que el rey fuera depuesto. Incluso sus antiguos amigos comenzaban a abandonarla, previendo la tormenta que se aproximaba. La situación se volvió aún más tensa cuando María Antonieta consiguió convencer al rey para concentrar tropas en París. Era un intento desesperado de mantener el orden, pero el pueblo interpretó el movimiento militar como el inicio de un golpe de la corona. El precio del pan alcanzó niveles récord y multitudes hambrientas comenzaban a formarse en las calles de la capital. El 14 de julio, la situación salió completamente de control. La caída de la Bastilla no fue solo un ataque a una prisión, fue un golpe directo en el corazón del poder absolutista que María Antonieta representaba. Cuando recibió la noticia, ella habría dicho al rey: «Hoy no es solo una revuelta, es una revolución». Era demasiado tarde para comprender la gravedad de la situación. El aislamiento de la reina aumentaba cada día. Sus partidarios más cercanos comenzaron a huir del país, previendo el desastre inminente. La princesa de Lamballe le imploró que también dejara Francia, pero María Antonieta se negó, declarando que su lugar estaba al lado del rey. Fue una decisión que sellaría su destino. En octubre de 1789, miles de mujeres parisinas marcharon hasta Versalles. Armadas con cuchillos, de cocina y picas improvisadas, exigían pan y la cabeza de la austríaca. María Antonieta, despertada en medio de la noche por gritos de muerte, apenas tuvo tiempo de huir de sus aposentos antes de que la multitud los invadiera. Su lecho fue perforado decenas de veces por picas enfurecidas. La familia real fue forzada a regresar a París, instalándose en el Palacio de las Tullerías, que más parecía una prisión dorada. Allí, María Antonieta vivió sus últimos momentos de relativa libertad. Sus cabellos, antes dorados, emblanquecieron rápidamente. Su rostro, famoso por la belleza radiante, envejeció décadas en pocos meses. La desesperación de la reina se manifestaba en intentos cada vez más arriesgados de salvar la monarquía. Estableció una correspondencia secreta con cortes extranjeras, implorando por intervención militar. Cada carta interceptada, cada plan descubierto, solo servía para confirmar a los ojos del pueblo su reputación de traidora de la patria. La crisis final se aproximaba inexorablemente. En junio de 1791, la familia real intentó huir de París disfrazada. La fuga, mal planeada y pésimamente ejecutada, terminó con su captura en Varennes. El regreso a París, bajo escolta de la Guardia Nacional, fue una humillación sin precedentes. A partir de aquel momento, no había vuelta atrás. La reina que una vez reinó sobre Versalles estaba a punto de convertirse en prisionera de su propio pueblo. El fracaso de la fuga a Varennes marcó el inicio del fin. La familia real, ahora prisionera en las Tullerías, vivía bajo vigilancia constante. El 10 de agosto de 1792, una multitud enfurecida invadió el palacio. María Antonieta, que ya había perdido todo,
perdería también su última dignidad, el título de reina. La familia fue transferida a la prisión del Temple, una antigua fortaleza medieval transformada en cárcel. Allí, en una celda húmeda y mal iluminada, la antigua reina de Francia fue despojada de sus últimas posesiones. Sus joyas fueron confiscadas, sus vestidos sustituidos por ropas toscas, e incluso su nombre le fue arrebatado. Pasó a ser llamada simplemente Viuda Capet. La humillación pública alcanzó niveles inimaginables. En los clubes jacobinos era descrita como una arpía austríaca, sedienta de sangre francesa. En las calles se vendían panfletos pornográficos que la retrataban en orgías con guardias, cortesanas e incluso con su propio hijo. Su imagen fue completamente desfigurada por la propaganda revolucionaria. En enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. María Antonieta fue forzada a vestir luto, pero prohibida de demostrar cualquier señal de tristeza en público. El golpe más cruel vino en julio, cuando su hijo de 8 años, Luis Carlos, fue arrancado de sus brazos. El niño fue entregado a un zapatero jacobino, Simon, que tenía órdenes de reeducarlo en los principios revolucionarios. El juicio comenzó el 14 de octubre de 1793. Las acusaciones eran una amalgama de hechos históricos y calumnias grotescas. Fue acusada de enviar millones en oro a Austria. Una acusación con base real, aunque los valores fueron exagerados. Fue acusada de organizar orgías en Versalles, una mentira completa basada en panfletos difamatorios. Pero la acusación más monstruosa, que conmocionó incluso a sus enemigos más acérrimos, fue de incesto con su hijo. El pequeño Luis Carlos, sometido a meses de tortura psicológica, fue forzado a firmar una confesión. Cuando esa acusación fue leída en el tribunal, María Antonieta, que había permanecido digna y controlada hasta entonces, finalmente explotó. Si no he respondido hasta ahora, fue porque la naturaleza se niega a responder a tal acusación hecha a una madre. Apelo a todas las madres aquí presentes. El tribunal revolucionario no estaba interesado en pruebas o defensa. El veredicto ya estaba decidido antes incluso de que el juicio comenzara. Fouquier-Tinville, el acusador público, la presentó como la encarnación de todos los males de la monarquía. Esta viuda Capet, esta plaga de la República, este agente de la desgracia francesa. La reacción del pueblo al juicio fue compleja. Muchos, especialmente las mujeres del mercado que antes gritaban por su cabeza, quedaron impresionados por su dignidad ante las acusaciones absurdas. Algunos comenzaron a cuestionar si la revolución no había ido demasiado lejos. Pero era demasiado tarde para cualquier cambio de opinión pública. Después de 2 días de juicio, a las 4 de la madrugada del 16 de octubre, el jurado regresó con el veredicto, culpable de todos los crímenes de traición contra la nación francesa. La sentencia era la muerte por guillotina, a ser ejecutada esa misma mañana. María Antonieta escuchó su sentencia sin demostrar emoción, como si ya esperara ese momento desde hacía mucho tiempo. En su última noche, escribió una carta conmovedora a su cuñada Madame Elisabeth, que nunca fue entregada. Muero en la religión católica, apostólica y romana, en la misma fe de mis padres. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han hecho. El verdugo ya esperaba en el patio de la prisión, y la guillotina estaba siendo preparada en la Plaza de la Revolución. En la mañana del 16 de octubre de 1793, María Antonieta fue despertada a las 5 horas. Vestida con un simple vestido blanco, sus últimas palabras en la prisión fueron una disculpa al verdugo por pisar accidentalmente su pie. «Perdóneme, señor, no fue a propósito». La antigua reina de Francia mantendría su dignidad hasta el final.
La carreta que la transportó por las calles de París era la misma usada para criminales comunes. Sus cabellos, cortados toscamente para facilitar la guillotina, estaban completamente blancos. Con las manos atadas a la espalda, soportó 1 hora de trayecto mientras la multitud gritaba insultos. Al mediodía, la hoja de la guillotina descendió y la cabeza de la última reina de Francia rodó en la cesta. El tratamiento dado a sus restos mortales fue deliberadamente humillante. Su cuerpo fue arrojado en una fosa común en el cementerio de la Madeleine, cubierto con cal viva para acelerar la descomposición. Sus ropas fueron divididas entre los verdugos como botín. Sus pertenencias personales fueron quemadas o vendidas en subasta pública. La revolución intentó sistemáticamente borrar su memoria. Su nombre fue tachado de los registros oficiales. Sus cartas y diarios fueron destruidos. Los revolucionarios llegaron al punto de reescribir el calendario para eliminar cualquier referencia al período monárquico. El propio Palacio de Versalles, símbolo de su reinado, fue saqueado y abandonado. Las consecuencias históricas de su caída fueron profundas y duraderas. La ejecución de María Antonieta conmocionó a las monarquías europeas, intensificando las guerras revolucionarias que rediseñarían el mapa de Europa. La alianza entre Francia y Austria que ella personificaba fue destruida por generaciones. El concepto de monarquía divina, que defendió hasta el final, nunca más se recuperaría. La mayor ironía histórica fue que muchas de las reformas que tanto combatió acabaron siendo implementadas por Napoleón Bonaparte. El Código Civil, la reorganización administrativa, incluso el estilo imperio en la moda y decoración, todo eso tenía raíces en el período que tanto despreció. Su resistencia al cambio acabó provocando una transformación mucho más radical que cualquier reforma que podría haber aceptado. Su hijo, el joven Luis Carlos, que intentó desesperadamente proteger, murió 2 años después en la prisión del Temple, oficialmente de tuberculosis, aunque rumores de envenenamiento persisten hasta hoy. Su hija María Teresa sobrevivió y fue liberada en 1795, pero vivió el resto de su vida atormentada por los traumas del período revolucionario. En 1815, con la restauración borbónica, hubo un intento de rehabilitar su memoria. Sus restos mortales fueron exhumados y transferidos a la Basílica de Saint-Denis, tradicional lugar de sepultura de los reyes franceses. Sin embargo, la historia ya había hecho su juicio. María Antonieta se convirtió en el símbolo universal del despotismo ciego, de la arrogancia aristocrática y de la incapacidad de comprender los vientos del cambio. Lo que permanece es una figura compleja y trágica. No era el monstruo descrito por la propaganda revolucionaria, ni la mártir santa retratada por los monarquistas. Era una mujer criada para un mundo que estaba desapareciendo, incapaz de adaptarse al nuevo que nacía. Su historia sirve como una eterna advertencia sobre el precio de la inflexibilidad ante las transformaciones sociales. Como dijo Mirabeau, la reina que sonríe hoy llorará mañana. María Antonieta pagó con su vida el precio de no comprender que una corona, por más divina que parezca, no puede resistir cuando el pueblo decide cambiar el curso de la historia. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los sombríos salones de la historia, ¿qué llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien ama la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre el ascenso y caída de Napoleón Bonaparte. Nos vemos allí.